Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Bienvenidos a una tarde con Dios. Hablemos de la integridad. La integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, que se adhiere a valores sólidos y que toma sistemáticamente decisiones positivas incluso cuando nadie está mirando. Mientras que la honestidad se refiere al acto de ser veraz, la integridad es el acto de actuar de acuerdo a los principios morales, espirituales y éticos establecidos. En Proverbios 27 dice: cuando el justo anda en integridad, sus hijos serán bendecidos después de él. Nadie que no esté dispuesto a exponerse ante Dios puede ser íntegro. La integridad es parte de cómo reflejamos a Dios en el mundo. Siempre se ha escuchado desde la antigüedad relatos de las familias ricas de la alta sociedad. Es conocido que siempre les ha preocupado lo que los demás piensen de ellos. Incluso hoy en día se miran en algunos programas de TV que si una hija le sale embarazada, la obligan a abortar o se la llevan a otro país a tener su hijo lejos para luego regresar como que nunca lo estuvo. También recuerdo que cuando era niña, mi papá era demoledor de casas y en ese entonces le tocó destruir muchas casas antiguas y entre ellas un convento antiguo, que conforme avanzaba en la demolición y empezó a derribar paredes, se toparon con muchos jarrones antiguos incrustados dentro de aquellas antiguas paredes, que contenían los cuerpos de bebés y de fetos en gestación. Es una realidad que a los ojos de Dios no hay nada oculto. En Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto que no ha de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. En Proverbios 15:3 dice: los ojos de Yahweh están en todo lugar, mirando a los malos y los buenos. En Job 34:21 dice: porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. En Salmos 33:14 dice: desde su lugar de morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Y tú dirás: ¿por qué Dios tiene que ser así? Es porque Él es justo. En Jeremías 32:19 dice: grande en consejo, poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. En Jeremías 16:17 dice: porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Todo esto es algo muy real. Y sabiendo esto, cuando oímos esa historia que relaté al principio, cómo la sociedad se preocupa del qué dirán los demás y hacen lo necesario para ocultar sus acciones, para no estar bajo la mirada pública, y no se detienen a pensar que si obligaron a su hija a abortar, son homicidas de un ser inocente. O las hermanitas del convento,
que tenía las paredes empaladas con los cuerpos de sus hijos no nacidos, pero que se presentaban como puras y santas en la comunidad religiosa. ¿Es que acaso nos estamos engañando a nosotros mismos? Los creyentes que se desviven por quedar bien ante los ojos del pastor, pero en sus casas y trabajos viven dobles vidas. No hay temor de Dios en ellos. Es tiempo que dejemos de jugar con el futuro de nuestras almas y dejemos de vivir de apariencia, porque Dios no solo nos mira, sino que escudriña nuestra mente y corazón y lo más profundo de nuestras entrañas. La mayoría de las personas no se da cuenta que estamos en un punto crítico de la historia de esta humanidad y todos debemos tomar el timón de nuestra propia vida, asegurarnos de navegar en el río de Dios, porque Él es misericordioso. Hemos sido llamados a hacer la diferencia en medio de esta humanidad que se pierde ante nuestros ojos. Parte de algunas profecías empiezan a suceder ante nuestros ojos, pero no la estamos viendo. Dios quiere que estemos atentos ante los acontecimientos mundiales para darnos cuenta en qué tiempo estamos viviendo, porque de lo contrario será tarde. Más de pensar en qué dirán los demás de mí, deberías de estarte preguntando qué es lo que Dios piensa de mí y de ti. ¿Qué es lo que yo pienso de mí mismo? Debemos dejar de vivir de apariencias y empezar a poner en orden nuestra vida y ser unas personas íntegras delante de Dios. En Génesis capítulo 6, del 5 al 7 dice, yo les recomiendo leer el capítulo completo. Viendo Yahweh que la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la tierra y que toda la tendencia del pensamiento de su corazón era cada día hacia el mal, le pesó a Yahweh el haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces Yahweh dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde los hombres hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me ha pesado haberlos hecho. Esto puede oírse extremo, ya que no sabemos cuál era la cantidad de personas que vivieron durante la época de Noé. Sin embargo, en medio de esa inmensa multitud formada por todo tipo de personas, hombres, mujeres, ancianos y niños, solo Dios halló a un solo hombre, el cual halló gracia delante de Dios, Noé. Vemos cómo Dios va a arrasar con todo lo creado sobre la tierra. En el versículo 8 dice, pero Noé encontró misericordia a los ojos de Yahweh. Y miren la opinión de Dios acerca de Noé. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo e íntegro en sus generaciones, y Noé fue agradable a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que Dios piensa de ti? ¿De cómo piensas? ¿De cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿O aún de lo que guardas en tu corazón? Y si no lo has hecho, es tiempo en que lo hagas, porque estamos viviendo en medio de una humanidad que ha colapsado moral y espiritualmente. Una humanidad depravada, perversa, corrupta, sin principios morales, espirituales, ni valores, que no toma en cuenta a Dios, está llena de violencia, iniquidad, malvada, asesina, que no le importa la vida de nadie,
Si tú comparas el capítulo 6 de Génesis con nuestra humanidad actual, te darás cuenta que el pecado y la maldad actual ha sobrepasado el pasado. Y el Internet vino a darnos el tiro de gracia, llevando en sí todo tipo de pecado, aún en los lugares más recónditos de la tierra. Por todos es sabido que en la historia bíblica solo 8 personas se salvaron. En 1 de Pedro 3:20 dice: los que anteriormente no obedecieron en los días de Noé, cuando Dios en su paciencia, con la esperanza de su arrepentimiento, ordenó que construyeran el arca, y solo 8 personas entraron en ella y se salvaron mediante el agua. Pero fíjense lo que dice Ezequiel 14:12 al 20. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, si un país peca contra mí y comete iniquidad ante mí, yo levantaré mi mano contra él y quebrantaré en él la caña de trigo. Enviaré hambre contra él y haré que perezcan de él hombres y animales. Y aunque estos 3 hombres estuvieran en medio de él, Noé, Daniel y Jacob, ellos por su justicia librarían solo sus propias vidas, declara el Señor de señores. Si yo trajera bestias feroces contra el país y lo destruyera, y llegara a ser una desolación sin que alguno pasara a causa de las bestias, y estos 3 hombres estuvieran en él, vivo yo, declara el Señor de señores, que no librarían ni a sus hijos ni a sus hijas, sino que solo ellos serían librados, pero el país sería para destrucción. Versículo 20. Y Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor de señores, que no librarían a su hijo ni a su hija, sino que ellos por su justicia se librarían solamente a sí mismos. Esto es fuerte escucharlo. ¿Cuántos hemos conocido la historia de Daniel y el foso de los leones? En Daniel 6:19 dice: entonces el rey se levantó deprisa en la mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y al acercarse al foso gritó a Daniel en voz alta. El rey se dirigió a Daniel diciendo: Daniel, siervo del Dios vivo, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, ¿te pudo liberar de los leones? Mi Dios envió a su ángel y cerró las fauces de los leones, y no me causaron daño alguno, porque fui encontrado inocente ante él. Y tampoco delante de ti, oh rey, he cometido ninguna ofensa. Dios, en su misericordia, salvó no solo a Noé, sino a su familia completa, ya que de ellos nacería una nueva humanidad. Pero el libro de Ezequiel dice que esta vez solo salvaría a ellos individualmente sin su familia, por causa de su propia justicia. Hemos sido llamados a ser santos, porque nuestro Dios es santo. Y santo significa apartado, separado. ¿De qué? De todo lo que puede corrompernos. Aunque Noé vivió en medio de una humanidad que estaba totalmente corrompida, él se mantuvo como un varón justo e íntegro. También miramos cómo Daniel fue salvado de una muerte atroz, porque Dios lo halló inocente. Realmente nos hemos detenido a pensar
¿cuál es nuestra condición real delante de Dios? ¿Tenemos un corazón íntegro delante de Dios o aún seguimos apapachando pecados ocultos y seguimos viviendo de apariencias? Y con la frase preferida del diablo es que todos lo hacen. ¿Seremos hallados inocentes como Daniel para ser librados de las grandes calamidades que vienen sobre el mundo? Aunque estamos en la apertura de la tribulación, aún tenemos tiempo para corregir nuestras vidas. ¿Te has preguntado qué es la opinión de los que te rodean? ¿De tu esposo, de tus hijos, de tus compañeros de trabajo, de tus vecinos? Job era conocido como varón íntegro y justo, reverente ante Dios. Justo ayer escuchaba el comentario de dos compañeras que hablaban entre ellas y decían: cada vez que sale este hombre al exterior del empaque, lleva 2 o 3 bolsas de brócoli. Y lo hace todos los días cada vez que sale. Y al rato, mira, ahí va otra vez. Y para mí lo peor no es ese comentario, sino que este hombre va a alguna iglesia y siempre trae a Dios en la boca, bendecido y en victoria, y anda cantando y bailando, creo yo, cantos de la iglesia. Pero la opinión de estas mujeres que mencionaron una grosería antes de decir viejo ratero, seguro se los lleva a los de su iglesia. Seguro en su iglesia le piden y está robando para llevarles. Junto a este comentario oí otro: ¿ya viste? Cada vez que va al baño se tarda 20 minutos. Unos roban de una manera y otros de otra. Cuando tú te dices conocer a Dios, estás bajo la lupa de las personas. Si este hombre se pusiera a hablar con estas dos mujeres acerca de Dios, ¿le creerían? Porque aunque él habla como creyente, sus acciones dicen mucho acerca de él. ¿Qué está pensando de ti la gente que te rodea? ¿Llevas una vida íntegra delante de Dios y de tu familia, delante de Dios y de los hombres de esta tierra? Estamos entrando en tiempos peligrosos, pero todavía llegamos a la casa con todo lo que tomamos del trabajo porque decimos, estamos donde hay abundancia. Y creemos que eso nos da el derecho de tomar lo que no es nuestro. Y viene esa frase mentirosa del diablo: es que todos lo hacen. Sigamos comentando acerca de la vida de Job. En Job 1:6 dice: aconteció cierto día que vinieron los hijos de Elohim para presentarse ante Yahweh, y entre ellos llegó también Satanás para presentarse ante Yahweh. Entonces Yahweh preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Yahweh diciendo: he rondado por la tierra y anduve por ella. Versículo 8. Luego dijo Yahweh a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón íntegro y recto, reverente ante Dios y apartado del mal? Qué bonito se oye cuando un padre orgulloso describe quién y cómo es su hijo. Esta es una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Es que acaso Dios puede dar una descripción tal como la dio de Job acerca de ti y de mí? Nuestra integridad respalda nuestros comportamientos, acciones,
nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Nuestra vida cristiana se va desarrollando a la par de nuestra vida secular, ya que si creemos que ser cristiano es solamente asistir a la iglesia los domingos, miércoles, etcétera, etcétera, o hacer lo correcto solamente cuando estoy rodeado del pastor y otros creyentes, eso es engañarnos a nosotros mismos. En Santiago 1:22 dice: pero sean de los que ponen por obra la palabra y no solo oidores, no se engañen a sí mismos. Si bien estos tres hombres vivieron vidas agradables a los ojos de Dios, no fueron librados de la prueba y de la adversidad. Noé, con su justicia e integridad, fue enviado a advertir a aquella humanidad del gran diluvio que acabaría con todo. Cuando hablamos de Noé, nos damos cuenta que él era un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, era un hombre de fe. Mientras estaba en medio de una humanidad que se sumergía en el desenfreno y la depravación moral, él se mantenía viviendo una vida ejemplar de obediencia, ya que construyó el arca como Dios le dijo. Tuvo la fe para creer en lo que Dios le estaba mostrando, cómo se salvaría él y su familia, que vendría un gran diluvio cuando ellos no conocían ni siquiera la lluvia. Además, Dios le mostraría cómo salvar las especies, la fauna terrestre, ya que Dios quería que sobrevivieran. En el plan de Dios no estaba destruirlos. La Biblia dice que Él sintió tristeza en su corazón. En Mateo 24, del 37 al 39 dice: porque tal como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, tomando mujeres y dándolas a los varones, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Daniel, un hombre que caminaba con Dios. Él era un joven instruido, dotado de conocimiento, instruido en toda sabiduría, era temeroso de Dios. Él se guardaba a sí mismo de no contaminar su cuerpo, era obediente, era un hombre de convicciones. Él mostraba su amor a Dios las 24 horas del día. Era un hombre de oración, de constancia. Oraba 3 veces al día. Tenía una relación con Dios fuerte. E hizo que, a pesar de todo lo que vendría a su vida, estaba listo para no retroceder. Él y la gente que lo conocía sabía que era un hijo de Dios verdadero, porque su vida reflejaba su integridad por dentro y por fuera. No solo era de palabra, sino de acción. Para Dios, él era inocente y lo libró. ¿Tú eres inocente a los ojos de Dios? Todos estos relatos que hasta ahora son historia, no son más que una clara advertencia de lo que vendrá en medio de la tribulación, cuando nuestra fe será probada. Es por eso que tomemos lo mejor de la vida de Daniel y aprendamos de él, llevando su vida como un ejemplo a imitar, porque llegará el momento en que la gente nos acusará por ser creyentes y nos pondrá trampas para acusarnos de servir a Dios. Seremos llevados a las cortes y el veredicto será culpables, siendo inocentes, y prepararán tortura y muertes atroces para doblar nuestras convicciones en Dios y negarlo. El ser personas íntegras en medio de una generación malvada será señal de muerte. ¿Realmente estamos listos?
En Job 1:1 dice: había un varón en la tierra de Uz que se llamaba Job. Él era un varón íntegro y justo, reverente a Dios y apartado del mal. Hablemos de Job, quien tuvo que pasar duras pruebas, pero su vida tiene más relación con la integridad, cómo la usamos en la vida diaria, ya que él era un hombre que vivía en busca de la santidad. Si bien era un ganadero importante, eso se nota que era relegado en segundo lugar en su vida, ya que su prioridad en realidad estaba en no ofender a Dios en ningún aspecto de su vida, y se preocupaba que sus hijos tampoco ofendieran a Dios. Él estaba listo para estar a cuentas, tanto él como sus hijos delante de Dios. Era un hombre vigilante de la vida espiritual de sus hijos, sabiendo que a Dios se le puede ofender de muchas maneras. En Job 1:5, aconteció que transcurridos los días del banquete, Job enviaba por ellos, o sea sus hijos, a fin de santificarlos, y se levantaba Job muy de mañana a presentar sacrificios conforme al número de todos ellos. Pues Job decía: tal vez mis hijos pecaron y blasfemaron contra Dios en su corazón. Y de este modo hacía Job siempre. Este era un padre que, si bien era proveedor, él realmente tomaba el tiempo para orar, interceder por la vida espiritual de sus hijos. Él se levantaba muy de mañana, y esto era algo que él hacía regularmente todo el tiempo: velar por la vida espiritual de su familia. Cuando el diablo arrebató la vida de sus hijos y murieron, veamos la manera en que Job reaccionó. En Job 1:19 dice: cuando he aquí vino un viento impetuoso del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual se derrumbó sobre los muchachos y murieron. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y adoró postrándose en tierra, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Yahweh dio, Yahweh quitó. Bendito es el nombre de Yahweh. En todo esto Job no pecó ni blasfemó contra Dios. Job experimentó el terrible dolor de la muerte de todos sus hijos al mismo tiempo. Pero en el corazón de Job sabía que había hecho su parte para guiarlos en el camino de Dios, velar por su vida espiritual, porque ellos vivieran vidas encaminadas a la santidad. Él había hecho lo correcto como padre y estaba consciente que los hijos son una bendición de Dios que debemos valorar. Los hijos son el reflejo de los padres. Pregúntate: ¿qué has hecho tú con los hijos que Dios te ha dado? ¿Te levantas temprano para interceder por ellos? ¿Eres un ejemplo a seguir? ¿Velas por su vida espiritual? ¿Tu vida está en oración constante por tu familia? Job no solo pensaba en él, también pensaba en su familia. Es una realidad que Dios nos preguntará: ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué le contestaremos? ¿Que pasaste tantas horas en el trabajo que no tuviste tiempo para estar con ellos, educarlos, guiarlos, darles el amor, el consejo, que no hubo tiempo para orar como familia, etcétera, etcétera? Sabemos que Satanás no descansa, pero que él tratará de quitarnos lo que amamos, como son nuestros hijos, nuestra paz, nuestra salud. Aún con todo este dolor, esta pérdida,
y esta situación que había atravesado, mira lo que Dios dijo acerca de él. En Job 2:3 dice: luego dijo Yahweh a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón íntegro y recto, reverente a Dios y apartado del mal, que hasta ahora persiste en su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Esto es extremo. En la tierra, en medio de una humanidad completa, dice: no hay otro como él en la tierra. Sin embargo, Dios permite que Job sea probado una vez más. En Job 2:7 salió pues Satanás delante de Yahweh e hirió a Job con una úlcera maligna, desde la planta de sus pies hasta su coronilla, de modo que tomaba un tiesto para rascarse con él y se sentaba en ceniza. Entonces su esposa le dijo: ¿todavía hasta ahora te aferras a tu integridad? Blasfema a tu Dios y muérete. Pero él le respondió: has hablado como se expresa una de las insensatas. De Dios hemos recibido los bienes, ¿no recibiremos de él los males? En todo esto Job no pecó ni blasfemó contra Dios con sus labios. La vida de este hombre debe llevarnos a meditar y a reflexionar qué haremos ante situaciones tan inesperadas que afectan la vida de nuestros hijos. Porque hay personas que de Dios solo esperan lo bueno, la bendición y la ayuda, y ante estas situaciones reniegan de Dios. Lo mismo cuando el doctor les diagnostica una enfermedad. No, yo no puedo tener esto, yo no lo merezco. Y mucha gente reniega y maldice a Dios. Muchas personas que tenían casa en el 2008 la perdieron y se suicidaron. Job nunca quitó su mirada de Dios. Dios lo había hecho un hombre próspero, rico, con una linda familia. Pero vino el diablo y todo se lo arrebató. Lo tuvo todo y lo perdió todo. En un abrir y cerrar de ojos, su situación cambió, pero él se mantuvo firme en su fe y en sus convicciones y mantuvo su integridad. La vida de Noé nos sirve como un gran recordatorio también de que vendrá un gran juicio sobre el pecado. El día del Señor vendrá. En 2 de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos repentinamente dejarán de ser, y los elementos siendo quemados se fundirán, y la tierra y las obras que hay en ella no serán más. Por tanto, puesto que todas estas cosas han de ser fundidas, cuán santos deben de ser ustedes en su modo de vivir y en el temor de Dios. Por lo cual, amados míos, mientras estén a la expectativa de estas cosas, sean diligentes para que, siendo irreprensibles y sin mancha, sean encontrados por Él en paz. Después de leer esto comprenderás por qué solo Dios salvará al justo Job, ya que su esposa, ante la muerte inesperada de sus hijos al mismo tiempo y perderlo todo a la misma vez, ahora tener un esposo enfermo, ella renegó de Dios. ¿Qué es lo que haremos ante todas las desgracias que poco a poco, pero constantes, están llevando a la humanidad a una purificación? ¿Estamos en estado de gracia delante de Dios? ¿Sabemos cuál es la condición espiritual de nuestros hijos?
Estamos en un clamor constante por nuestra familia. ¿Realmente tenemos una fe fuerte como la de Daniel para no negar al Señor? ¿Seremos considerados inocentes para sobrevivir a lo que vendrá? Estos 3 hombres de Dios pasaron por grandes y atroces pruebas, pero una vez que las pasaron, Dios le entregó a Noé una tierra purificada de la maldad de sus antiguos habitantes, y ahora él podía hacer la diferencia. A Daniel le dio el reconocimiento de reyes y le entregó visiones extraordinarias de la vida venidera. Le entregó secretos que quedaron sellados hasta nuestros días. A Job, que si bien lo había perdido todo, pero nunca perdió su integridad delante de Dios, y Él le devolvió todo lo perdido, multiplicándolo tanto en su prosperidad como volver a ser padre. Le devolvió su sanidad, y aún después de esos tiempos difíciles, Dios le prestó 140 años más de vida para envejecer satisfecho en días. No es casualidad nada de lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra, pero ten por seguro que estas 3 personas que vivieron en distintos tiempos y en distintas circunstancias, junto con sus adversidades, quedaron plasmados sus nombres para recordarnos seguir su ejemplo de integridad y decirnos: no te rindas, resiste, persevera, lucha, entrégate, ríndete, conságrate, santifícate, fortalécete en el Señor, ya que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Una tarde con Dios es una producción por Fede Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fede Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: mejor es el pobre que anda en su integridad que el que es torcido aunque sea rico.